Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Castilla. Ella fue una infanta castellana que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de York. Tiene una vida marcada por los intereses políticos que rodeaban a la corona castellana y por el adulterio que acabaría cometiendo. Esta biografía es realizada por petición de Carola y Daniel C. Isabel de la dinastía Borgoña nació en el verano de 1355 en la localidad de Tordesillas, en el Reino de Castilla, actualmente en Valladolid, en España. Fue hija del rey Pedro I de Castilla y de la amante favorita de este, María Padilla. La pareja tuvo 4 hijos en común, siendo Isabel la tercera de sus vástagos. En el año 1361 falleció su madre, y en aquel mismo año su padre consiguió legitimar a los hijos que había tenido junto a su amante favorita, algo que fue posible tras alegar su progenitor que se había casado en secreto con María Padilla en el año 1355. Por esta razón, los hijos que tuvieron la pareja en común eran legítimos y tenían derechos sobre el trono castellano, recibiendo así Isabel y sus hermanos el título de infantes, aunque en realidad toda la corte castellana sabía que este matrimonio carecía de validez, debido a que aquella boda secreta se había celebrado mientras el rey Pedro aún seguía casado con la reina Blanca de Borbón, la cual también acabaría falleciendo en el año 1361. La infancia de Isabel transcurrió en medio de la guerra civil que se vivió en Castilla entre su padre rey y el medio hermano de este, Enrique de Trastámara, enfrentándose así ambos hermanos por el control de la corona castellana. En el año 1369, su padre acabaría siendo asesinado por su propio medio hermano, el cual se sentó en el trono castellano bajo el nombre de Enrique II. Isabel y su hermana Constanza se encontraban en la fortaleza de Carmona cuando se produjo la muerte de su padre, siendo dicha fortaleza asediada por las tropas de su tío, permaneciendo en dicho lugar hasta el año 1371, cuando ambas hermanas recibieron el permiso de su tío el rey Enrique II para abandonar la fortaleza y poner rumbo hacia Inglaterra, debido a que su hermana Constanza estaba comprometida con el duque Juan de Gante, hijo del rey Eduardo III de Inglaterra. Al haber fallecido su hermana mayor, Beatriz, y su hermano menor, Alfonso, su hermana Constanza era vista por el bando de su fallecido padre como la legítima heredera del trono castellano. Por esta razón, su tío, el rey Enrique II, permitió a ambas hermanas el partir hacia Inglaterra para mantener a sus 2 sobrinas lo más lejos posible de la corona castellana. Tras llegar a Inglaterra, Isabel acabaría quedando comprometida con el duque de York, Edmundo de Langley, que era hermano de su cuñado Juan de Gante, casándose así las 2 infantas con 2 de los hijos del rey Eduardo III de Inglaterra. El 11 de julio de 1372 se celebró la boda entre Isabel y el duque Edmundo en la ciudad de Wallingford, en Oxfordshire, en Inglaterra. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 31. Aquel casamiento fue ideado para que su cuñado, el duque Juan de Gante, tuviese más apoyos en sus reclamos sobre el trono castellano, ya que al casarse con la hija mayor del fallecido rey Pedro I de Castilla, Constanza sería considerada como la legítima heredera del trono castellano por los partidarios de su fallecido padre, un trono del que ansiaba apoderarse Juan de Gante en nombre de su esposa.
Pese a haber contraído un casamiento de gran importancia política, Isabel y Edmundo mantuvieron un matrimonio bastante infeliz y no existía ningún tipo de química entre ellos, siendo una unión muy fría y distante. Pese a su infelicidad conyugal, el matrimonio pronto empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1373 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llama Eduardo, quien llegaría a ser duque de York. En el año 1375 nació Constanza, quien llegaría a ser condesa consorte de Gloucester, y en el año 1376 nació Ricardo, quien llegaría a ser conde de Cambridge. El matrimonio tuvo un total de 3 hijos en común. Ante su infelicidad conyugal, Isabel acabará cayendo entre los brazos del futuro duque de Exeter, John Holland, que era medio hermano del rey Ricardo II de Inglaterra. Aquel romance sería un secreto a voces dentro de la corte inglesa y acabaría afectando aún más a su matrimonio. Incluso Isabel sería tachada de ser una mujer depravada y libertina. Según se cree, su hijo Ricardo no era realmente hijo biológico de su marido Edmundo, sino que había nacido fruto de su relación con John Holland, debido a que fue concebido cuando los amantes habían iniciado su relación amorosa. Incluso se dice que la duquesa llegó a estar muy enamorada de su amante. Por esta razón, su hijo Ricardo se convertiría en su hijo favorito. Fue tal el cariño que sintió hacia el menor de sus hijos que Isabel temió por el destino de su vástago favorito. Por esta razón, nombró a su sobrino, el rey Ricardo II, como su principal heredero en su testamento, entregándole así sus derechos sucesorios sobre el trono castellano, ya que la duquesa se encontraba tan solo por detrás de su hermana Constanza y de su sobrina Catalina en la línea sucesoria, siendo un nombramiento ideado para que el rey Ricardo II le entregase a su primo una pensión de por vida, cuando éste ya fuese mayor de edad, a cambio de tales derechos sucesorios. Tras llegar a dicho acuerdo familiar con su sobrino, el rey Ricardo II, Isabel acabaría falleciendo el 23 de diciembre de 1392 a los 37 años de edad en el castillo de Hereford. En un principio surgieron una serie de rumores que decían que la duquesa había sido envenenada, aunque las crónicas de la época reflejan que Isabel llevaba un tiempo enferma antes de fallecer. Tras producirse su muerte, su marido Edmundo se acabaría casando en segundas nupcias con Juana Holland, pero de este matrimonio no nacieron hijos. Isabel acabaría falleciendo pensando que el futuro de su hijo menor estaba asegurado, pero en el año 1399 todo acabaría cambiando, debido a que su sobrino, el rey Ricardo II, fue depuesto por uno de sus primos, el rey Enrique IV de Inglaterra, algo que ocasionó que aquel trato familiar no se llegase a materializar. Es más, su hijo pequeño no tendría ningún beneficio con la llegada de su otro primo al poder. Incluso años después, su hijo Ricardo acabaría siendo ejecutado en el año 1415, al haber participado en el complot de Southampton, donde se tenía planeado el derrocar al rey Enrique V, quien era hijo del rey Enrique IV de Inglaterra. Los restos mortales de Isabel descansan en la iglesia de Todos los Santos de King's Langley, en el condado de Hertfordshire, en Inglaterra. No hay mucho más que decir sobre Isabel. Ella fue una infanta castellana que se acabaría viendo envuelta en las luchas de poder que surgieron alrededor de la corona castellana, primero entre su padre y su tío Enrique de Trastámara, y posteriormente por los reclamos sucesorios por parte de su cuñado
el duque Juan de Gante. Ante estos intereses políticos, Isabel fue condenada a un matrimonio sin amor, como era habitual en aquellos tiempos, siendo tachada posteriormente de ser una mujer adúltera y depravada, por haber mantenido una relación con otro hombre que no era su marido, mientras que entre los hombres era habitual el tener un sinfín de amantes, algo que sería mejor aceptado por la sociedad de entonces. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Castilla. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Carola y a Daniel C. también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras infantas españolas que hayan llegado a cometer adulterio. Y con esto me despido. Hasta la próxima.